Iniciamos este manga con un hombre condenado a la guillotina, pues resulta que se está viviendo una época de guerras, y desgraciadamente, la familia Marvas cayó ante la familia Sylvester. El pueblo no estaba de acuerdo con que la cabeza de la familia Marvas sea condenado, pero se guardaban sus opiniones por miedo a acabar igual. Además, quien sería el encargado de cortar la cuerda que llevaría a la muerte al hombre condenado no es más que su propio hijo, pero no porque quisiese, sino que se vio obligado para impedir que su familia cayera. El líder de la casa Sylvester le ordena que corte la cuerda. El chico lo duda, pero finalmente lo hace, convirtiéndose en el asesino de su propio padre, generándole un gran trauma. Este acto no fue más que para entretener al líder de la familia Sylvester. Nuestro protagonista quedó completamente descolocado por el acto que fue obligado a llevar a cabo. Resulta que la familia Marva solía ser una familia influyente a la cual incluso las demás grandes familias veneraban, pero eso solía ser antes de la caída del jefe de la familia. Quien tomó cargo de la familia fue nuestro protagonista, y ahora se encontraba en una reunión importante, pues resulta que los nobles tienen miedo de que la familia Sylvester invadan el territorio de Marva. Esto porque Sylvester día con día expande sus terrenos, y le piden al prota como cabeza de la familia que dé la orden de hacer algo, pero este abrumado por la situación les pide que aguarden un tiempo para que pueda pensar en algo, pues es muy entendible, ya que debido a la muerte de su padre, tuvo que ascender a cabeza de la familia a la edad de 14 años, lo que le generó una carga enorme. La casa de los Marvas una vez fue temida por los poderosos miembros nigromantis, pero claramente eso quedó en el pasado. Mientras camina por los pasillos, ve el cuadro del fundador de la casa Marvas, el único nigromante de su época. Desde entonces, la familia ha luchado por obtener más nigromantes, pero poco a poco fue en decadencia hasta llegar a este punto. Este llega hasta las crónicas del linaje Marvas, donde cuentan la historia del fundador de la casa, quien era capaz de barrer a sus enemigos con un movimiento de su mano, convocando hordas de no muertos, y en tan solo 2 meses, ya tenía a todas las naciones bajo sus pies. Además, se dice que hizo un pacto con el demonio Marvas, desbloqueando los misterios del continente, invocando el arte oculto de la nigromancia usando el temido tomo Necronomicon, el cual le otorgó el poder para ser el soberano del continente, y ese mismo tomo se encontraba ahora frente a él, un tomo que pasó de generación en generación. El caso es que al abrirlo, algo extraño sucedió, pues escuchó una voz llamándolo. El prota se sorprende, pues está rodeado por barreras mágicas, las cuales no deberían permitir la telepatía. Luego pregunta quién le habla. La voz le aclara que no debe temerle, ya que no representa una amenaza para él. El prota no le cree, pero de pronto aparece en un fondo oscuro y rojo, justo frente a una bestia con cabeza de león. El prota pregunta dónde se encuentra, a lo que el león se confunde ya que el prota jamás ha oído hablar de él. Para resumir todo, el león le menciona que perdió la conexión con el padre del prota, y le pregunta qué sucedió. A lo que el prota le comenta que su padre ha muerto. Esto lo hizo enfurecer. El león pregunta por aquel que le quitó la vida a su contratista, pues resulta que tenía un contrato con el padre del prota, a lo que el prota sin pelos en la lengua le aclara que él mismo fue quien le quitó la vida. No le especifica que fue obligado, simplemente confiesa haberlo hecho sintiéndose él mismo culpable. El león entra en un estado de ira, y creyendo que escuchó mal le vuelve a preguntar quién lo hizo, pero el prota no iba a negar lo que hizo, y le repite que él es quien le arrebató la vida a su padre. El león estalla en ira, pero de pronto indaga en los recuerdos del prota, notando que aunque él fue quien acabó con su padre, realmente no tuvo otra opción. Aunque el prota no lo ve así, el león le comenta que en la vida hay que hacer sacrificios, aunque por otro lado, el león se encuentra extremadamente aprendido, pues a diferencia del exterior del prota, su interior desbora una cantidad ridícula de oscuridad. Se pregunta cómo es que puede tener tanto poder mágico, pues incluso su fuerza mágica es superior al fundador de la casa, por lo que intrigado por esto, el león finalmente decide presentarse. Se trata de Marvas, uno de los 72 demonios del infierno, quien le dio la espalda al reino demoníaco para vivir junto a los humanos, además de ser el amigo de por vida del fundador de la familia, y la fuente de la nigromancia. El prota ahora lo reconoce, aquel que le enseñó el arte prohibido de la nigromancia al fundador. Este lo confirma, y menciona que aunque ahora esté atado al Necronomicon, una vez fue un demonio formidable. Al oír eso el prota le pregunta por qué los abandonó, pues desde la aparición del fundador,
no han podido tener otro nigromante de su calibre. Marvas le aclara que jamás los ha abandonado. El problema es que los descendientes de la familia son demasiado débiles como para ofrecer un recipiente adecuado, ya que luego del fundador, nunca más ha aparecido alguien con el suficiente talento. El prota lo piensa y admite que puede ser cierto. Marvas se sorprende de que el prota acepte la realidad así de fácil, pero el prota le pide algo, pues si no los ha abandonado, le pide un favor. Marvas se niega a cumplir un favor, ya que para él eso es un acto de debilidad, y prefiere un pacto o acuerdo. Siendo así, el prota le pide un pacto a cambio de recibir el poder de la nigromancia. Quiere el poder que una vez poseyó el fundador. Marvas se muestra indeciso, pues no cree que el prota merezca tal poder, y le pregunta si acaso cree que tiene el potencia como para portarlo, a lo que el prota le menciona que solo con poder hablar con un demonio tan poderoso como él, además de haber sobrevivido a todo lo malo en el mundo, supone que la menos deben tener un mínimo de potencial. Marvas admite que puede tener razón, y le intriga la posición del prota. Este entiende que un acuerdo debe ser justo, y le pregunta qué quiere a cambio de su poder, a lo que Marvas acepta el acuerdo y le pide a cambio de su poder cada faceta de su ser. El prota sonríe aliviado, pues está dispuesto a entregar su existencia a cambio de tal poder. Por otro lado, regresando a la reunión que abandonó el prota, vemos a este viejo, quien es su tío. Este aprovecha a hablar ahora a que no está el prota y menciona que debido a la inexperiencia y juventud el prota no puede llevar a cabo decisiones difíciles, por lo que tomará al mando la casa Marvas autoproclamándose como jefe de la familia. Los nobles a su alrededor estaban todos de acuerdo, todos excepto este hombre, quien le tiene un fuerte aprecio al prota y a la familia, pues se niega rotundamente a romper el legado de la familia, ya que el prota es el heredero como hijo del difunto líder de la familia. Este otro sujeto le aclara al de bigote que su tío no toma el mando. Todos morirán ya que la familia Sylvester cada vez se encuentra más cerca, y no pueden dejar las decisiones a un niño inexperto como el prota. Aún así el de bigote se niega a aceptar este arreglo, pues la casa Marva fue quien le dio todo, y no planea traicionarlos. El tío del prota se levanta y le aclara que sin importar su opinión la decisión está tomada, y le pide que recapacite por la amistad que tienen. Todo apuntaba a que este era el plan del tío del prota desde un inicio. El de bigote ya no tenía nada que hacer, y pide disculpas al prota y su apellido por no haber podido hacer nada. Regresando con el prota, Marvas le explica que aún hay un problema, pues debido a que tenía un contrato con el padre del prota, su verdadero poder ha sido limitado, aunque también reconoce que por muy suave e ingenuo que haya sido el padre del prota, como su contratista, poseía una reserva de maná mucho mayor a la de nuestro prota. El prota recuerda que cuando un humano hace un pacto con un demonio, debe extraer energía mágica del contratante para reabastecer su propia reserva, por lo que pregunta qué hará ahora. Marvas chasquea sus deseos y se convierte en una pequeña bola de pelos con patas. De esta forma no llamará tanto la atención, ya que se verá como una simple mascota. El prota menciona que se ve muy adorable, lo que enfada a Marvas y lo amenaza con rasguñarlo y morderlo, aunque esto solo lo hacía ver aún más tierno. Marvas decide acabar con el tema y partir. El prota pregunta a dónde irán, a lo que Marvas le explica que si quiere obtener el mismo nivel de poder que poseía el fundador, debe seguir sus mismos pasos. El prota supone que eso tiene sentido. Marvas le explica que irán al santuario oculto del fundador, pero que el viaje será tan difícil al punto de que podría perder la vida, y le pregunta si aún así quiere acompañarlo. Pero el prota claramente no planea echarse para atrás. Siendo así, Marvas comienza a liderar el camino, y un rato más tarde llegan al bosque de los Marvas, un bosque que se convierte en un laberinto a aquellos que no pertenecen al linaje de los Marvas. El prota recuerda que su padre le dijo que solo el patriarca puede pisar el santuario secreto, pero le intriga saber el por qué ninguno de sus predecesores obtuvo el verdadero poder del nigromante si se supone que este lugar se lo otorgaría. Marvas le explica que esto se debe a que todos fallaron la prueba, ya que solo aquellos que poseen la sombra de oscuridad más pura, el elemento del abismo, pueden abrirse paso hasta el santuario. Estos llegan hasta a la entrada al santuario. Marvas sugiere iniciar con la prueba. El prota baja las escaleras, pero antes de seguir, Marvas le aclara que a partir de aquí no podrá ayudarlos, pero le aconseja que siga las instrucciones del Necronomicon, ya que le guiará el camino hacia la recompensa, el arte oscuro de la nigromancia. Mientras más se adentran en la mazmorra,
No pasó mucho tiempo para que estos se topen con unos goblins. Estos tenían a una chica como prisionera. El libro de la nigromancia se activa y le enseña al prota que para poder convertirse en nigromante, primero debe tomar la vida de un ser vivo. El prota aprovecha que encontró esos goblins, por lo que se acerca a ellos. Estos al detectarlo lo ven como amenaza y el más grande se lanza hacia el prota, pero este fácilmente rebana la cabeza del goblin, completando la vida que necesitaba. Ahora vemos una escena del pasado del prota y su padre. Estos hablaban de las creencias de la familia, y resulta que estos vendrán más que nadie a la muerte a pesar de ser nigromantes, por lo que su padre le pide al prota que si debe arrebatarle la vida a alguien, sin importar el enemigo, que se asegure que sea una muerte lo más dulce y pacífica posible. Ahora, regresando al presente, el prota menciona que debe intentar acabarlos con un corte directo en la vértebra cervical. De esta forma podrá acabarlos rápidamente y sin dolor, aunque por otro lado, Marvas se encontraba totalmente fascinado, ya que el prota a pesar de su aspecto debilucho pudo acabar con un goblin fácilmente, y se pregunta si acaso fue suerte, aunque pasando con el prota, este menciona que tuvo suerte en poder hacer ese corte. Después de todo, los goblins son ágiles por naturaleza, y sumado a la poca visibilidad hace más difícil pelear, por lo que decide atacar uno por uno, consiguiendo acercarse y acabar con otro goblin. Al hacerlo, casualmente una de las antorchas de color verde se apaga, luego otro goblin lo ataca, pero este lo esquiva y lo acaba, haciendo que otra de la antorcha se apague. Este menciona que ya se está acostumbrando a la oscuridad. Ahora el problema es que su daga ceremonial se estaba gastando rápidamente. Pronto se percatan que otro goblin lo ataca, por lo que lanza su daga, cortando y distrayendo al goblin para que le dé el tiempo suficiente de lanzarse a por una espada de los goblins, con la que fácilmente atraviesa al monstruo. Ahora ya casi estaba terminado. El prota se acerca a la chica y acaba con un goblin en su espalda. Esta le agradece por salvarla, pero de la nada este la atraviesa del mismo modo. Esta se encontraba realmente confundida, a lo que el prota le aclara que su padre le dio un consejo. Le contó que hay monstruos que toman apariencia humana para aprovecharse de la banda ajena, y de la nada le atraviesa el brazo, haciendo que ésta grite. Este le comenta que su padre le dijo que a estos monstruos no hay que tenerle piedad, por lo que planea acabarla lentamente haciéndola sufrir así como a todas sus víctimas, y así, luego de gritos de fondo, se apaga la última antorcha. Este se estaba dando la buena vida con su cómplice. Resulta que el viejo tiene una especie de alianza con la casa Sylvester, que aunque tengan que bajar la cabeza, solo será por un tiempo. Además, nos enteramos que este tipo fue quien movió los hilos para acabar con el padre del prota, mencionando que desde la muerte del líder de la familia, ha tenido una vida más tranquila, y que ahora solo debe eliminar al prota para estar completamente libre. Luego hablan de cómo acabar con el prota, pues su padre tenía gran influencia en la gente, y atentar contra el prota pondría a toda la gente en contra, pero el viejo le aclara que simplemente deben acabarlo e invertirle algo a la gente. Después de todo, los muertos no hablan. Luego de eso siguieron con la fiesta, pero por otro lado, el líder de la casa Sylvester aparentemente tiene un plan para subyugar por completo a la casa Marvas. Este usaría al tío del prota para lograrlo, pero además de eso, solo necesitan esperar la aprobación oficial para una guerra total por parte de la Casa Imperial. De esa forma erradicar por completo a los Marvas, por lo que agradecen que la Casa Marvas tenga a un miembro traidor que solo piensa con el Anastasio, y ahora que ha acabado con el padre, irá a por el hijo. Pasando con el prota, una vez acabó con la chica, todas las antorchas se encienden en su color normal iluminando el lugar. Marvas salta de alegría ya que el prota se dio cuenta de eso sin que nadie se lo dijera, y le pregunta cómo es que se percató, a lo que el prota le explica que cada que acababa con un monstruo, una antorcha se apagaba, pero cuando quedó la chica, aún quedaba una antorcha, por lo que era fácil de suponer. Además, las antorchas de los monstruos eran verdes, por lo que cuando quedó una aún verde no tuvo ninguna duda. Marvas quedó maravillado con la personalidad del prota, pues incluso estando abrumado por la batalla pudo tomar una decisión a la que a muchos les hubiera costado, y todo eso sin titubear, por lo que le emociona ver cómo evolucionará el prota más adelante, pues realmente esta era la primera prueba, y el prota la pasó sin mayor esfuerzo. Ahora era hora de que el prota pase al siguiente nivel y levante a los caídos, por lo que la sonrisa perversa no tuvo que faltar. Marvas le dice al prota que es momento de probar la nigromancia, y le explica que al morir,
Los nigromantes pueden ver un hilo al concentrar maná en los ojos, y para resumir todo, básicamente necesitan maná para convertirlo en uno muerto. Este le enseña cómo hacerlo, levantando a los goblins fácilmente como no muertos, y le pide que ahora lo intente él mismo, pero en lugar de hacerlo el prota primero le hace una pregunta, si cree que él podrá despertar de la muerte a un humano, ya que oyó que es más difícil con un humano que con un monstruo. Marvas le pregunta quién es el desafortunado al que el prota quiere convertir en no muerto, a lo que éste le comenta que quiere convertir a su tío, pero pasando con mientras seguía hablando de conspiración, todo el edificio comenzó a temblar, y el candelabro en sus cabezas cae. El viejo sabe que esto no es algo natural, y pregunta quién anda ahí, pues no hay nadie con la autoridad como para acabarlo, pero en ese momento aparece el prota, mencionando que hay fallas en su lenguaje. El viejo no se sorprende en lo absoluto, y trae a sus seguidores mencionando que el patriarca ha llegado. El prota de forma irónica le agradece por reconocerlo aún como su patriarca. El viejo le pregunta qué lo trae por allí sin avisar, pero el prota le aclara que no tiene por qué anunciarse hacia un vasallo. El viejo se ríe y le aclara que eso sería así si fuera digno, y que ese no es el caso. Además, le aclara que ya no está su padre para protegerlo. El prota le menciona que ahora entiende que solo debe cuidarse a sí mismo. El viejo se burla diciendo que lo intente, ya que no podrá contra todos ellos él solo. Pero para su sorpresa, el prota le comenta que jamás dijo que vino solo, y comienza a liberar un aura oscura. El viejo se sorprende, pues ha sentido estas sensación antes, y cuando ve a los goblins saliendo de la oscuridad queda completamente impactado, pues se trata del poder de la nigromancia, el poder que ni el difunto líder del clan pudo dominar. Pero el prota le aclara que eso ya no importa, y que la casa Marvas fue, y es, una vez más, un clan de nigromantes. Aquí quiero abrir un paréntesis. Resulta que a pesar de que este es un clan de nigromantes, aparentemente no ha existido otro nigromante luego del fundador del clan, y lo único que ha venido después fueron miembros del clan con la capacidad de manipular la magia oscura. Esto quiero aclararlo ya que aparentemente ya no existen los nigromantes, y lo único que quedan son vestigios, con personas capaces de usar magia oscura. Luego de aclarar esto sigamos con el resumen. El viejo se enfurece y envía a sus guardias al ataque, pero fue un error, pues sus guardias fueron fácilmente opacados y eliminados por los goblins del prota. Esto dejó paralizado al viejo, preguntándose en qué clase de monstruo se ha convertido el prota. Su tío, mientras ve todo lo que sucede, se niega a creer que el prota posee el poder de la nigromancia. Mientras crea una esfera de magia negra, le grita que la nigromancia se perdió hace siglos, y que es imposible que un mocoso como él la haya dominado cuando ni siquiera su padre lo había conseguido. El prota, sintiéndose cuestionado, menciona que le enseñará lo que es la nigromancia, y envía a todos sus goblins al ataque. El viejo responde lanzándose y trata de acabarla menos con uno de los goblins, pero al impactar su ataque se da cuenta que no fue nada efectivo, y los goblins continúan con el ataque. El viejo ve a sus hombres caídos y comienza a sentir miedo, pero aunque seguía atacando, sabe que su poder no es muy superior al de un novato. Además, sumado a que está borracho, lo deja en una gran desventaja. Pronto uno de los goblins lo alcanza y atraviesa su pecho. Ya estaba acabado, no tenía escapatoria. El prota le tira un sermón que le enseñó su padre, sobre el conquistador y el conquistado, que solo el conquistador tiene derecho a otorgar el perdón, y como él traicionó a su padre por la espalda, era hora de pagar por eso. Por esa razón no tendrá piedad con él, y así sin más, da la orden a sus goblins de que lo acaben. Unos minutos después el viejo ya estaba duro. Marvas se sorprende de lo macabro y frío que es el prota, pero le encanta, aunque por otro lado, le sorprende que un nigromante novato sea tan hábil, como si ya tuviera ese poder al menos por 10 años. El prota comienza a pensar, y luego de una sonrisa macabra menciona que se le acaba de ocurrir una gran idea. Es cuando vemos a todos los nobles de la familia Marvas reunidos. Estos según fueron reunidos de emergencia por el tío del prota, pero nadie sabe por qué. Cuando ven entrar al prota todos se sorprenden y creen que quiere ponerse, pero todos ya están del lado del viejo. El prota pregunta si acaso esperaban a su tío, y les aclara que ya no podrá llegar. Los nobles preguntan el por qué, a lo que el prota sin pelos en la lengua les hace saber a todos que está muerto y que él mismo fue quien lo hizo, por lo que pregunta si alguno tiene algo que decir. Todos entran en pánico al oír sobre la muerte del viejo, y le exigen una explicación al prota de por qué lo hizo,
ya que aunque sea el patriarca, aún así les debe una explicación. El prota con toda la calma del mundo les comenta que su tío era un traidor que no solo atentó contra su padre y brindó información delicada a los Sylvester, sino que también planeaba usurpar su lugar, aunque por otro lado, el prota comenta un dato curioso, pues aunque saben que fue un traidor, todos los defienden con mucha lealtad. Este comentario hizo entrar en pánico a todos, y se preguntaban cómo es que un mocoso consiguió acabar con el viejo sin que nadie se diera cuenta, y creyendo que podrían ser ellos los siguientes comenzaron a hacerse los bobos diciendo que jamás se dieron cuenta de tal traición. Esto pudo funcionar, pero el prota los acusa del crimen de no descubrir que su tío era un traidor siendo los de más alto rango en la familia. En ese momento todos se percatan que el prota quiere eliminarlos a cualquier costo. Aquí abrió otra brecha para ellos, pues si el viejo estaba muerto, no habría pruebas de su crimen, y mencionan que el prota también pudo haber acabado con un inocente por equivocación. El prota sabía que reaccionarían de ese modo, por lo que ya se había adelantado a ello. Este hace presente su poder de nigromante comenzando a invocar a los goblins. Todos se sorprenden pues se suponía que la nigromancia era una magia olvidada, pero la sorpresa fue mucho mayor al ver que el viejo también se levantó como un no muerto. El prota le ordena al viejo que confiese todo. En un cambio de escena aparentemente el viejo ya había confesado todo, ahora era evidente que ellos eran cómplices. El prota se harta de escucharlos y envía a sus goblins al ataque. Estos intentan escapar, pero una cabeza ya estaba rodando. Los que iban quedando con vida se arrastraron a los pies del prota pidiendo clemencia, pero este le pide al viejo que confiese quiénes fueron los cómplices, a lo que el viejo entre risas confiesa que todos los presentes estaban conspirando junto con él. Al oír eso todos le ruegan al prota su perdón. Claramente el prota no le dio importancia a estas disculpas vacías, y simplemente observó cómo sus lacayos acababan con la basura. Unos momentos después ya todos estaban sin vida. El prota le pregunta a un sirviente escondido dónde se encuentra el señor Pullet, el gordito leal al prota. Este le cuenta que fue confinado en el calabozo. El prota le pide que lo lleve, pero mientras salen de la habitación, este le dice a todos sus sirvientes que son libres de irse, pero fuera de las puertas de su casa ya no se hará responsable de ellos, por lo que espera que tomen la mejor decisión. Esto lo hizo ya que vio que todo su personal le teme, pero pasando con la casa Sylvester, el líder de la casa recibió una carta del emperador. En esta carta le informaba que se aceptó su solicitud para una guerra entre la casa Sylvester y la casa Marvas. Esta guerra sería el próximo mes. Este se encontraba realmente feliz, pues la única forma en que pierdan la guerra sería que de la nada apareciera un nigromante en la familia Marvas, lo cual no cree que eso pase, ya que desde hace siglos que no lo tienen. Ahora, pasando con el prota, este fue a ver a Pullet. Este se encontraba de rodillas pidiéndole perdón al prota por no haber detenido al viejo, y pide ser castigado incluso con la muerte. El prota sabe que él es el único vasallo leal que tuvo, por lo que no quiere perderlo, así que le pide que se levante. Este le pide que se dé un baño y luego vaya a su oficina ya que debe hablar algo importante con él, y así, un rato más tarde vemos al prota con el viejo. Al parecer el plan del prota es seguir en contacto con la casa Sylvester pero haciéndose pasar por su tío. El viejo cree que eso sería difícil, ya que si el viejo está muerto, no podrán imitarlo, pero el prota atenciona que eso no será ningún problema e invoca a su tío sin ninguna herida visible. Esto deja impactado a Pullet, pero se alegra de que el prota realmente sea un nigromante, aunque por otro lado, le advierte al prota que aunque pueda engañar a la familia Sylvester al inicio, eventualmente se darán cuenta que el viejo es un no muerto. Esto porque los no muertos no son capaces de hablar, o incluso actuar como cuando estaban en vida, pero el prota le dice que eso no es un problema, ya que esta invocación no es realmente su tío, sino una copia hecha con un monstruo, pues recordemos que el prota en el pasado acabó con un monstruo capaz de cambiar de forma, copiar e imitar recuerdos y actitudes de la persona en la que se transforma, incluso hasta cierto punto el poder, pero según palabras de Marvas, es una criatura idiota que se hace pasar por un viajero perdido o dejado atrás. De esa forma es como engatusa a los humanos y luego se los come. Al prota en aquel momento se le hizo un monstruo que le serviría para el futuro, por lo que tomó la decisión de convertirlo en no muerto. Una vez convertido, Marvas le advierte que use bien a ese monstruo, ya que solo podrá transformarse en el objeto que haya visto anteriormente.
y no podrá transformarse en alguien que tenga mayor poder mágico. Además, le recomienda que abandone la casa Marvas por un tiempo, ya que él aún es un novato con la nigromancia, pero el prota se niega a abandonar su casa, pues si lo hace, los Sylvester invadirán sus tierras e incluso acabarán y esclavizarán a su gente. Marvas le pregunta si de verdad arriesgará su vida por su pueblo, a lo que el prota le aclara que sí, incluso daría su vida por ellos. Esto dejó algo confundido a Marvas, pero decide no darle tanta importancia. El prota invoca al monstruo cambiante. Marvas le advierte que este monstruo era usado por el fundador, y que es algo rebelde. Una vez lo invoca a cuerpo completo, Marvas lo golpea ya que está parado muy encorvado frente al prota. El monstruo intenta decir algo, pero no puede hablar, así que se le ocurre una idea y se transforma en el prota y lo llama arrogante gato callejero. Marvas lo amenaza con acabarlo, pero el monstruo le recuerda que ya está muerto. Regresando al presente, Pullet menciona que es gran idea que el monstruo actúe como su tío, y que él se encargará de entrenarlo para que sea la mejor actuación, aunque por otro lado, le pregunta al prota por qué no mejor huye, de esa forma al menos sobrevivirá. El prota recuerda que Marvas le dijo algo parecido, y le aclara que es su deber proteger a la familia. El viejo pregunta qué es lo que lo mueve a querer proteger a todos. El prota responde que aún no lo sabe, pero que no planea hacerlo, mismo que su padre, y en esta ocasión, acabará con todos los que se le crucen en su camino. Un rato más tarde, estos se encontraban junto al prota en su habitación. El cambiaformas era bastante atrevido llamando al prota como si tuvieran mucha confianza, lo cual molesta a Marvas. Este le explica al prota que el Bellaformas alguna vez formó parte de las filas del fundador, ya que su habilidad de cambiaformas fue muy eficiente para trabajar como asesino. El prota admite que sí es una habilidad muy útil. Por otro lado, el cambiaformas también apunta a que él es muy útil, a diferencia de un gato mugroso, refiriéndose a Marvas. Esto hizo enfadar a Marvas, y mientras estos se peleaban, el prota le pide al cambiaformas que se transforme en su tío. Este acepta, pero en ese momento entra Pullet muy asustado y le entrega una carta al prota. Esta carta era enviada por Sylvester, en la que advertía sobre la guerra que vendrá en un mes debido a que hace más de un siglo la casa Marvas ha vivido a costas de su pueblo, y por esa razón la casa Sylvester le declara la guerra, aunque si se rinde, aceptará a todo su pueblo con los brazos abiertos. En cambio, si se niega a rendirse, acabaron con todo a su paso. El prota menciona que aún falta un mes. Marvas cree que el prota se asustó y le aclara que solo deben reunir más fuerzas, a lo que el prota le aclara que no es que tenga miedo, sino que no cree que pueda tener la paciencia para esperar un mes para acabar con esa familia. Marvas se enfurece ya que el prota cree que será sencillo, y le aclara que los Sylvester vendrán con cientos de soldados, a lo que el prota le aclara que eso no será problema, ya que en esta ocasión planea acabar con todos sin piedad alguna. En un cambio de escena, vemos a estos pueblerinos hablar sobre la muerte del tío del prota. Aparentemente se corrió la voz, y creen que el prota debe estar destrozado, pero en ese momento aparece Pullet junto al prota. Estos se disculpan por hablar imprudentemente y le dan sus condolencias, pero el prota les comenta que su tío no está muerto, simplemente cayó en cama debido a una repentina enfermedad. Luego de eso este se marcha, pues resulta que si quiere engañar a los Sylvester, primero debe comenzar engañando a sus aliados, pero viendo que se corrió la voz, le pide a Pullet que se encargue de que los testigos no digan nada, a lo que éste acepta la orden, aunque por otro lado, le pregunta por qué bajó a la ciudad, a lo que el prota le comenta que hay algo que debe hacer. Marvas le informa que el enorme poder mágico proviene del establecimiento de enfrente. El prota le pide a Pullet que lo espere y que no deje que nadie salga o entre. Dicho eso, el prota entra al establecimiento. Los empleados se encontraban limpiando lo que parecía ser rastros de alguna pelea. El enorme poder mágico provenía de este chico semi-humano. Este se disculpa con el prota por el estado del establecimiento ya que hubo un altercado, y le pide que vuelva en otro momento. Pero en ese momento una mujer lo golpea por dirigirse al prota. Esta se disculpa con el prota y continúa golpeándolo. La mujer le informa al semi-humano que se trata del líder de la familia Marvas, a lo cual el semi-humano se disculpa, ya que no lo sabía debido a que aún es nuevo. El prota pide para hablar con él, a lo que la mujer menciona que ella hablará con él, pero el prota no tenía nada que hablar con ella, y le aclara que solo vino a hacerle una propuesta al semi-humano. Esto porque según Marvas,
los hombres bestia tienen un enorme potencial, y cree que será un aliado imprescindible en sus filas. El semi-humano se sorprende de estar frente al patriarca. El prota expulsa magia oscura con la cual cura las heridas y cicatrices del semi-humano. Este le vuelve a pedir para hablar con él. La mujer en ese momento se entromete y le comenta que el semi-humano es su esclavo, por lo que si quiere hablar con él debe pedirle permiso a ella. Al oír eso el prota se dio cuenta de algo. Al parecer ella aún no sabe que su tío ha muerto. Además, si mal no me equivoco, ella es una de las mujeres con las que estaba su tío. El prota le hace dos preguntas a la mujer. La primera es el por qué tiene un esclavo, si el ducado de Marvas lo tiene prohibido, y segundo, porque desde que entró no lo ha llamado como el patriarca. Después de todo su padre murió hace tiempo, y mientras expulsa su aura obscura, le pregunta si acaso no lo reconoce como el legítimo patriarca de la casa, pero además de eso, el prota sabe que no debe ser el único esclavo que tiene, por lo que le da menos de 10 minutos para liberarlos. La chica no parece de acuerdo. El semi-humano no comprende por qué el prota hace todo esto por él. La chica chasquea sus dedos, haciendo que aparezcan sus lacayos. Esta aún cree que el viejo tomará el mando de la familia, y envía a sus lacayos a acabar con el prota. El prota invoca a sus sombras, estos comienzan a acabar con los bandidos. El prota toma prestada la espada de uno de los duendes y se une a la batalla. La mujer no puede entender cómo es que el prota obtuvo tal poder. El prota le responde la pregunta anterior del semi-humano, y le dice que aunque él se perciba solo un esclavo inútil, realmente le será muy esencial para llevar a cabo su causa. El semi-humano no entiende cómo es que lo ayudará, si solo es un semi-humano sin hogar. Aquí nos enseñan la historia del semi-humano. Resulta que cuando era niño siempre fue molestado y golpeado por los demás niños sin razón alguna. Nunca comprendió por qué lo hacían, hasta que llegó un punto en el que perdió el control, su poder se desbordó de gira y perdió la conciencia de sí mismo. Pero cuando volvió en sí, los niños ya habían sido desvividos. Este quedó muy aterrado sin aceptar que él lo había hecho, ya que eso significaba que las personas tenían razón cuando decían que solo era una bestia. Regresando al presente, la chica no admite este comportamiento del prota, y le asegura que no durará mucho ya que su tío tomará el mando. El prota le aclara que será un digno patriarca, y comenzará con eliminarla a ella, ya que no quiere escoria en el territorio que construirá. La chica grita con odio, y en un cambio de escena vemos al prota dirigirse al semi-humano. Este ve al prota como un asesino con las manos manchadas de sangre, pero aún así no le tiene miedo. El semi-humano se llama Boultae. El prota le pregunta si le gustaría unirse a él. Boultae, antes de responder y jurar lealtad, decide hacerle una pregunta. Este se transforma y le comenta que pertenece a la tribu de los lobos demoníacos. Este menciona que son despreciados incluso entre las bestias, y le pregunta por cuánto tiempo seguirán siendo tratados como animales, a lo que el prota le asegura que eso no sucederá nunca más, y le aclara que tiene su palabra, ya que desde ahora será un vasallo más de la casa Marvas, y se asegurará de difundirlo. Boultae comienza a llorar y su silencio le da a entender al prota que acepta ser su vasallo, pero por otro lado, pasando al imperio de Arcane, vemos al emperador, el cual no tiene buena punta. A su lado se encuentra el príncipe heredero. De pronto entra un vasallo con noticias. El príncipe se molesta de que lo molesten con tonterías, a lo que el vasallo le comenta que se trata de una buena noticia. El sujeto le explica que es buen momento para que el imperio le preste su fuerza a la casa Sylvester, ya que de esa forma podrán liberarse de seguir lidiando con la casa Marvas. Al príncipe le parece una idea interesante, pero cree que sería peligroso, ya que los Marvas sigue siendo una casa de nigromantes. El sujeto le explica que hace mucho tiempo que no tienen un nigromante en la familia, y la casa Sylvester ya consiguió igualarlos en tema de poder, y solo necesitan un poco de apoyo para erradicar a los Marvas completamente. El príncipe acepta apoyar a los Sylvester. El sujeto le agradece y se marcha. El príncipe le habla a su padre casi duro, le aclara que pronto acabarán con los Marvas, y luego de eso tomará poder de todo. Regresando con el prota, Pullet le coloca un collar a Boultae para esconder sus orejas, ya que la opinión pública aún detesta a los semi-humanos, y para evitar problemas mientras aún trabajan en ello es mejor ocultarse. Boultae lo comprende. Por otro lado, el prota sugiere que ambos demuestren su lealtad con actos y no solo con palabras. Pullet se lanza hacia el prota jurando su lealtad absoluta. Boultae también le jura lealtad.
pero para el prota eso no es suficiente, y sugiere hacer un pacto de maná. De esa manera estará seguro de que lo seguirán pase lo que pase. Este pacto se trata de un pacto o alianza donde el maná de los involucrados se entrelazan en un lazo irrompible, lo cual les permite compartir secretos que nunca serían revelados. El prota decide comenzar con el pacto, e invoca un sombra que posee un pergamino. Marvas decide adoptar su verdadera forma, y menciona que él como aquel demonio de alto rango que le otorgó el poder a los Marvas será testigo del pacto y unirán su alma al reino de Arvas, y al nuevo soberano de la Huerte, todo esto mientras ambos tiemblan de la sorpresa. Marvas espera que ninguna trate de traicionar al prota, ya que el precio del pacto es el alma. Pullet jura total lealtad, mientras se pregunta si ese león enorme es aquel con el que el fundador hizo el pacto, y ahora entiende cómo es que el prota obtuvo la nigromancia. Boultae por otro lado no puede creer la cantidad abrumadora de maná, y menciona que aunque su raza es muy tolerable a las fuertes presencias de maná, quedó duro ni bien sintió la de Marvas, y se pregunta quién es esa bestia, pues, recordemos que por lo visto no sabe nada del condado de Marvas. Regresa a su forma de gatito, lo cual se le hace muy tierno a Boultae, pero Pullet le cierra la boca antes de que Marvas lo escuche. Marvas pide que no comenten nada sobre él con las demás personas, ya que en tiempos de guerra, la información es lo más valioso. Además, muchos aquí seguían la ideología del tío del prota. Al oír eso Boultae recuerda que su antigua compradora había recibido una carta la cual iba dirigida al tío del prota, pero por desgracia no sabe dónde se encuentra la carta. En ese momento la sombra cambiaforma se entromete y menciona que él sí lo sabe, y hace aparecer un cofre lleno de joyas que robó del establecimiento. Marva supone que la sombra tomó como recompensa por la victoria los objetos de la mujer. El prota abre el cofre y rápidamente ve la carta. Marvas admite que a veces la sombra puede ser útil. El prota decide leer la carta en voz alta. Esta es la misma carta que leyó el líder de la casa Marvas, donde le concedía el permiso a la casa Sylvester de declararle la guerra a la casa Marvas, ya que estos hace años han dejado sus obligaciones como una de las casas más importantes, por lo que tienen un mes para rendirse y convertirse en vasallos de los Sylvester, pero si se niegan a rendirse, tendrán que probar su inocencia en el campo de batalla. Estos creen que con un mes será más que suficiente, y al prota se le ocurre una gran idea y le comenta a la sombra que tiene una misión para él. Pasando con la casa Sylvester, el patriarca fue informado que los Marvas fueron informados sobre la guerra, y que el tío del prota se arrodilló pidiendo clemencia. Aunque supongo que realmente esa persona era la sombra actuando, el patriarca pregunta sobre el prota, a lo que el informante le dice que no recibió ningún reporte sobre él, por lo que supone que el viejo debió acabarlo a estas alturas, aunque le extraña que el patriarca se fije tanto en un niño de 14 años que claramente no es una amenaza. El patriarca le explica que ese niño puede tener un potencial enorme, y como viene de la casa de Marvas, una casa de nigromantes, perfectamente podría despertar ese poder, el cual haría que todos se arrodillen ante él. Después de todo el prota es descendiente del primer nigromante, por lo que aunque la probabilidad sea baja, no planea correr ningún riesgo. Regresando con el prota, felicita a la sombra, pues aunque toma su forma y sus recuerdos sin permiso, consigue imitarlos sin ninguna falla. La sombra en ese momento se hace la agrandada y tirando indirectas hacia Marvas menciona que él sí es útil y no como un gatito con magia. Esto hizo estallar de ira a Marvas, y como siempre comienza a pelear con la sombra. Un rato más tarde, el prota toma una espada y se la entrega a Boultae. Quiere que entrene durante un mes para estar preparado para la guerra, de lo contrario no le servirá como su vasallo, ya que no quiere un vasallo que morirá. Boultae promete entrenar duro para servirle en el campo de batalla, aunque le pregunta al prota si cuando consiga el poder para pelear, si puede concederle un deseo. El prota accede a ese pedido y da su palabra. Pullet promete encargarse del entrenamiento de Boultae y prepararlo para la guerra junto con los caballeros de la casa Marvas. El prota autoriza que lo haga. Marvas le aclara al prota que Boultae no es el único que necesita entrenar, pues él también, ya que está muy lejos de alcanzar su máximo potencial, por lo que se marchan, y así, ambos comenzaron su entrenamiento. Boultae y el prota. Boultae demostró una gran destreza, consiguiendo derrotar fácilmente los no muertos del prota, por lo que el prota oficialmente lo reconoce como su primer caballero, y, un mes después, el día de la guerra entre la casa Marvas y Sylvester había llegado.
Los Sylvester ya habían llegado a las puertas del condado de Marvas, el patriarca estaba a la cabeza de su ejército, y aclara que al no rendirse, no tendrá piedad con la casa Marvas. El prota, quien se encontraba a lo alto de la muralla, no muestra interés o importancia en esas palabras, y simplemente ordena que comience el duelo.